Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos a Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Muy contento de que estés con nosotros hoy. Así es, gracias por acompañarnos en una emisión más. Y hoy traemos un tema, como le habíamos dicho, que vamos a estar compartiendo algunos programas con temas muy prácticos. Y es el tema, Laura, de cuál es el matrimonio que Dios reconoce. Es decir, cuál es el matrimonio que a la luz de Dios y su revelación es válido. Es válido. Y esto es un tema, Laura, que yo creo que ocupa la iglesia de siempre, y al día de hoy todavía nos llegan muchas preguntas sobre ese tema, que me casé por lo civil pero que no por el religioso, y si me casé por el religioso tengo que también hacerlo por lo civil. Yo quisiera aclarar que a los que nos escuchan que no vamos a estar hablando de que si es válido que se casen dos hombres o dos mujeres. Eso no vamos a, porque no obviamente que no es el tema, ese no es el tema, sino más bien lo que tú dices, Fausto. Sí, principalmente lo de la boda civil y religiosa. Exacto. Y la unión libre versus el matrimonio. ¿Ves? Porque ese es otro tema, y en ese sentido es que queremos decir, ¿qué es lo que Dios reconoce? Cuando yo digo, si yo estoy casado, si esta es mi esposa, ¿Dios está de acuerdo cuando yo digo eso? Y eso es lo que queremos y es porque hemos recibido hoy muchas preguntas sobre eso de oyentes que preguntan sobre eso. Y yo creo, Laura, que la raíz parte de dos corrientes principales ahora mismo. Por un lado, en nuestros países latinoamericanos, se ve mucho, Laura, en el interior, en los campos, entre gente que no está muy preparada, que no es profesional, gente de campesinos y demás, que se unen, conviven juntos, se mudan a la misma casita, tienen hijos, y ellos se dicen esposo y esposa. Y hoy eso se hace entre profesionales. Y para ellos, ahí voy, y para ellos ese es su matrimonio, ¿ves? Entonces yo creo que hay mucho de eso, pero hay otra corriente. Y es la tendencia posmoderna y poscristiana que vivimos hoy, donde ahora vemos a gente ejecutiva, gente profesional, estableciendo el mismo principio. Lo que ellos no se llaman casados, ellos saben que no están casados, pero ellos conviven, ellos se mudan juntos y ahora hacen su vida, tienen hijos, sin haberse casado ni por la ley ni por la iglesia. Tú sabes, Fausto, que eso es interesante, que cuando yo era pequeña, yo iba mucho al campo y conocí y amaba a esa gente. Y ellos se decían mi marido y mi esposa. Pero cuando tú averiguabas, realmente ellos no se habían casado por lo civil ni por la iglesia, pero sí tenían una familia en común con muchos hijos y vivían juntos. Y tanto es así, Laura, que en muchos de nuestros países hoy en día, si tienes más de X número de años en esa situación y has procreado hijos, el gobierno te considera como un matrimonio para ciertos fines. No es que te están diciendo que eres matrimonio, sino que te consideran como calificado para, por ejemplo, herencia, seguros y una serie de beneficios que solo aplican al matrimonio. Pero se ve que es algo tan común que entonces ya lo están haciendo. En las grandes ciudades donde gente con educación y preparación simplemente se quiere unir a su pareja. Porque no creen en el matrimonio. Exacto. A muchos te dicen no creo en el matrimonio, eso ya está pasado de moda. Pero de ahí yo creo que es lo que ha causado esta confusión muchas veces aún entre los cristianos de qué es qué es verdaderamente el matrimonio, cuál debe ser, cuál es el que Dios reconoce y demás. Si yo quiero, Laura, ir a un texto de Génesis 2, 23 al 25, que ustedes todos conocen bien. Exacto, ese texto dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque procede porque del hombre fue tomada. Ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, pero no se avergonzaban. Y ese es el primer matrimonio que vemos en la palabra, y en ese versículo del Génesis 2:24, donde dice que dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y ahora será una sola carne. Pero mira lo que dice también el teólogo John MacArthur. El matrimonio tiene una sola definición y es dada por Dios. Me encanta eso. La unión de un hombre y una mujer. El matrimonio es el pacto público, formal y oficialmente reconocido que hacen un hombre y una mujer. La cohabitación prolongada no es equivalente.
de matrimonio, y eso es algo de lo que queremos hablar hoy. Exacto. También. No solo civil versus religiosa, sino cohabitación, unión libre versus Exacto. el matrimonio de verdad. Y Fausto, de acuerdo a la Biblia, el sexo solamente debe ocurrir en el contexto del matrimonio, porque las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la palabra le llama fornicación. Fornicación. Y fíjense ahí, si fuera lícito y si para Dios estuviera ok que un hombre y una mujer se unan y ahora convivan, la palabra fornicación no tendría significado, no existiría. Cuando tú defines fornicación a la luz de la palabra de Dios, define sexo fuera de matrimonio, sin matrimonio. Entonces ya eso ahí mismo te dice que hay una diferencia entre la unión libre y el matrimonio. Mira lo que dice Fausto este pasaje de Génesis, donde vemos el concepto del matrimonio en el Antiguo Testamento como un pacto formal. Así es. Dice Génesis 34, del 2 al 4, el versículo 6 y el versículo 8 y 9. Oigan bien, esto es muy importante. Cuando Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de la tierra, vio a Dina, hija de Jacob, se la llevó y se acostó con ella. Pero él se enamoró de Dina y amó a la joven y le habló tiernamente. Entonces Siquem habló a su padre Hamor diciendo: consígueme a esta muchacha por mujer. Hamor salió a donde Jacob para hablar con él. El alma de mi hijo Siquem anhela a tu hija, te ruego se la des por mujer. Enlácense con nosotros en matrimonio. En matrimonio. Esta es una hija de Jacob, Dina. Este muchacho Siquem, hijo de un príncipe de Hamor, va y se acuesta con ella. En otras palabras, la viola, no fue consensual. Pero en el proceso se enamora. ¿Ves? Se enamora de ella y ahora se quiere casar con ella. Quiere que sea la mujer de su vida. Y el padre va a hablar con Jacob, el padre de Dina, a interceder por su hijo. ¿Y cómo le dice? Mi hijo anhela, el alma de mi hijo anhela a tu hija. Únete a nosotros en matrimonio, que las familias se unan en matrimonio. Es decir, que aún en el Antiguo Testamento, fíjate, este es un buen ejemplo de que la unión matrimonial era un acto formal, oficial, público, que unía a un hombre y a una mujer. Y mira ahora en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 6, del 18 al 20, huyan de la fornicación. Amén. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. De manera que aquí Pablo está aclarándole a la iglesia en Corinto que hay una diferencia entre fornicar y casarse. Como dice él, para que se anden quemando, cásense. Exacto. Hay una diferencia, que es lo que han querido eliminar hoy en día. Como sacamos a Dios de la ecuación, pues ahora estas enseñanzas de Dios no tienen importancia. Como no diciendo, son ya eso era en otra época. Entonces, ahora la sociedad moderna, posmoderna y poscristiana te dice, esos son cosas... Papeles. Cosas antiguas, cosas de antes, que ya no tienen significado. Mira Hebreos 13:4. Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, habla de ese sexo de matrimonio. Un matrimonio honroso y un lecho matrimonial. Sí. Hay una cama donde el esposo y la esposa casados, esa unión formal, se acuestan y tienen intimidad. Sí. Es decir, que hay múltiples pasajes que en el Antiguo y en el Nuevo. Cualquier relación sexual antes del matrimonio o fuera de la unión del matrimonio, la Biblia la censura. Amén. La censura es considerada inmoralidad y es típica de los no creyentes y de los incrédulos y de los paganos, ¿verdad? Exactamente. Mira 1 Corintios 7:2 lo que dice. No obstante, por razón de las inmoralidades, la fornicación y otras cosas más, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, tenga su esposa y tenga su esposo. Sí. De manera entonces que a nivel legal... Eso ya pasamos entonces a nivel, esto era a nivel bíblico. Para nosotros los cristianos que leemos la palabra y que la palabra de Dios eso es lo que tiene la palabra peso. dice. Pero también a nivel legal, porque somos ciudadanos de esta tierra y de esta comunidad donde cada uno habita.
Está la ley de los hombres. Fíjate que la palabra hace referencia a eso también. Los gobiernos, las comunidades donde vivimos tienen sus alcaldes, sus gobernadores, sus senadores, y sus leyes, sus gobernantes que tienen como cargo implementar las leyes establecidas. Exacto. ¿Ves? Y la palabra de Dios nos llama a nosotros como creyentes a someternos a las leyes de los gobiernos. Exacto. Y dice Dios que Él pone a esos gobernantes Exacto. sobre nosotros. Mira lo que dice Romanos 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Paguen todo lo que deban, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Obedezcan las leyes. Es decir, que lo tenemos de parte de Dios en las Escrituras, pero aún en las Escrituras Dios nos llama entonces a sujetarnos a los gobiernos bajo lo que estamos. ¿Ves? Y el gobierno tiene una opinión sobre el matrimonio también, y por eso lo traemos a colación. Mira primera de Pedro 2, Laura. Del 16 al 17 dice: anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro aquí? Que como cristianos nos toca, sí, andar como libres, pero obedeciendo, ¿ves? Claro. Empleándola como siervos de Dios. Son libres para vivir sus vidas en libertad, pero empleándola como siervos de Dios. Y el siervo de Dios honra a Dios, obedeciendo a Dios y en obediencia sujetándose a las autoridades que Dios ha establecido. Al César lo que es del César. Todos y a conocen Dios ese texto de Mateo 22, Laura, del 15 al 22, donde le preguntan al Señor de que si debemos pagar impuestos. Y Él le dice: tráeme la moneda. Al César se le da lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y nosotros como cristianos estamos llamados a obedecer a Dios casándonos, porque nos los pide un hombre y una mujer si queremos ser un matrimonio, y a las autoridades que establecen leyes, que legislan sobre el matrimonio. Todavía no hemos llegado a ese tiempo donde, y probablemente llegaremos, como están las cosas pasando hoy en día, donde ahora tú te puedas juntar con una persona y ya llamarle a eso matrimonio. Eso, cuando llegue el día que las leyes hagan eso, pues ya llegaremos ahí. Pero no hemos llegado ahí aún. Y Fausto, aún en culturas primitivas, en culturas indígenas, hay ceremonias matrimoniales. Hay ceremonias y rituales donde se implementa, donde se inicia la familia, donde se formaliza la unión matrimonial. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Así mismo es, Laura. Uno lo ve en documentales de National Geographic, y donde visitan, nos enseñan culturas en África y en Asia. Y tú ves como aún hay ellos un ritual. Tienen un ritual para el matrimonio, para simbolizar esta unión entre un hombre y una mujer. Sí. Y eso tiene importancia. Entonces, ¿cómo vamos? Hablamos ya del tema de lo que dice Dios sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer versus la unión libre. ¿Qué tal de la boda civil y la boda religiosa? Que es otro tema que también... Que nos preguntan. Tantas veces dicen: no, pastor, lo que pasa es que nosotros nos casamos por el civil nada más, por eso estamos teniendo estos problemas. O quizá dicen: no, estamos casados porque no nos hemos casado por los religiosos. Exactamente. Entonces, casados por el civil se consideran no casados ante Dios porque no tuvieron una ceremonia en la iglesia religiosa. Y esto es muy importante, Laura, y lo hemos hablado antes, lo hemos respondido en programas de preguntas y respuestas, pero hay que volverlo a decir porque es algo que trae siempre esa confusión. Fíjense algo, la ceremonia religiosa requiere de una boda civil, puesto que la religiosa en sí misma no satisface los requerimientos legales del gobierno en el que estamos. En algunos países.
Bueno, en esos países Sí. hay una boda civil también y con la religiosa. Sí, exactamente. Por eso es que lo hacen Sí. así. Fíjate que la Iglesia Católica, Exacto. en nuestros países latinoamericanos, la Iglesia Católica, en la misma ceremonia religiosa Hay un en la juez. iglesia, ahí el cura funge también como autoridad legal. Y entonces, Y se- fíjate, los testigos vamos y firmamos. Entonces, como dicen por ahí, se matan los dos pájaros con un De un tiro. tiro. Pero en muchas iglesias, ya esto está cambiando también en muchos países, pero en muchas iglesias, en muchos países latinoamericanos, la No se iglesia reconoce. evangélica no es reconocida como autoridad civil, de manera que la pareja tiene que casarse ante un juez civil primero y luego celebrar la ceremonia religiosa. Y hay parejas que aunque pudieran hacer esas cosas juntas, prefieren celebrar su boda civil porque quieren celebrar su boda religiosa en otro momento, más adelante o de otra manera. Pero entonces lo que tiene que quedar claro es lo siguiente. Como te acabamos de decir en los textos anteriores, que Dios nos pide que nos sujetemos a las autoridades que Él pone sobre nosotros. Cuando el gobierno bajo el que yo estoy no reconoce a la iglesia como autoridad a la hora de formalizar un matrimonio, celebrar un matrimonio que constituya o que se sujete a las leyes de ese gobierno, pues yo tengo que casarme por el civil. Esa boda civil ante el juez es la boda que reconocen los hombres, es la boda legal, es la boda que la ley reconoce y que va a decir que ustedes son marido y mujer, que ustedes van a heredar uno del otro, Que los hijos ustedes son van a de esa comp- pareja que son. ustedes van a comprar propiedades juntos, Exacto. que sus hijos son de una unión legal. Pero al mismo tiempo, mis hermanos y hermanas, esto es muy importante, esa boda la reconoce Dios. Aunque no es en una iglesia, aunque no hay un pastor oficiando, Dios reconoce esa unión porque Dios es el Dios del matrimonio. Siempre que un hombre y una mujer se unen en matrimonio ante el juez, Dios está presente ahí aprobando esa unión. Por eso, y aquí es que queremos aclarar, si tú te casaste por el civil, pero no te pudiste casar por la iglesia, sea porque no eras cristiano en ese Exacto. entonces, o porque no podías costear una ceremonia religiosa con una fiesta, etcétera, tu boda es reconocida por el gobierno, por las autoridades Y por tanto, Dios. Ya eso es suficiente en sí mismo. A mí me da pena porque yo he oído a algunos ministros decir que si no te casaste por la iglesia es como que eso no Como que está eso no completo. existió. Ellos no se atreven a decir que esa boda no es, que ese matrimonio no fue legal. Ellos lo que dicen como que quedó incompleto, como que a Dios no lo invitaron. Y ahora eso no quedó bien ante los ojos de Dios. Eso no es verdad, mis hermanos. Eso no es así. Ahora, si somos cristianos, si somos parte de la iglesia universal, Y de una iglesia local. si soy parte de una iglesia local, ¿qué más desea mi corazón que unirme en matrimonio junto a mi familia en Cristo y que se predique la palabra esa noche y que otros sean testigos. Que ellos sean testigos de esta unión, que ellos se gocen, que alaben a Dios con nosotros ese día de nuestra unión. Pero es importante entender que si no lo pudiste hacer, eso no significa que tu boda es menos boda que otras bodas. Lo que sí no puede pasar, o es lo que te puede causar problemas, que te cases por la religión, por la iglesia, cualquiera que sea tu iglesia, pero que no lo hagas por la ley. Claro. Porque si no lo haces por la ley no reconoce reconoce. esa boda religiosa en sí misma. Quizá quedó muy linda, las fotos quedaron bonitas y el video mejor, pero no es legal. No, ahora tú no le puedes probar a las autoridades que esta es tu esposa, que ustedes son marido y mujer, que los nombres van a estar en el título de la casa que vas a comprar. No lo reconoce. Entonces es importante que entiendas esto y que lo compartas con otros, porque es un tema que por más que se enseña, como que siempre que crea mucha confusión. Y ahora entonces, Fausto, ¿por qué hay algunos que eligen de no casarse? De nuevo, eso es un tema entonces que tenemos que aclarar, porque una cosa es que no pudiste hacerlo, y te voy a decir algo, si tú te casaste por lo civil a los 20 y 22, no eran creyentes ninguno de los dos, ahora tienen 35, 40, qué sé yo, y ahora el Señor los salva, y ahora están en Cristo,
como nos pasó a nosotros. Nosotros nos casamos sin Cristo y a los 15 años casados el Señor nos salva. Y ahora te quieres casar por la iglesia, quieres tener una ceremonia, una celebración. Eso te es lícito y va a ser muy hermoso. Pero ya tú estás casado. Aquella boda de hace 20 años, esa boda era legal y es correcta y es la que Dios reconoce también. Pero ahora como creyentes queremos gozarnos con nuestra iglesia y celebrar una recepción bonita y que el pastor predique un sermón y que alabemos al Señor. Eso está perfecto. Pero no es porque tienes que. Sí. No es porque si no lo haces no estás completo o estás en pecado delante de Dios. No es así. No es así. Pero, como pregunta Laura, ¿por qué, a la luz de estas cosas que estamos compartiendo, por qué algunos eligen no casarse? Y aún, mis hermanos, gente que está en la iglesia. Conocemos parejas que están en la iglesia, que visitan todos los domingos, que participan y que no se han casado ni por el civil ni por la iglesia. Es decir, no están casados, están unidos, tienen hijos. Y cuando tú le traes el tema, ellos no son receptivos. Especialmente el varón muchas veces. Eso está cambiando con la liberación femenina y la forma en que el enemigo está atacando a la mujer y haciéndole creer cosas que no son bíblicas. Hoy en día muchas mujeres están abrazando estos conceptos también, pero es muy sabido que muchos hombres eligen no casarse porque no quieren la responsabilidad. Ellos saben que el matrimonio legal y o religioso les va a obligar, va a pedir de ellos una serie de compromisos y de cosas que tienen que cumplir que ellos no quieren hacerlo. Entonces prefieren unirse porque el día que le convenga se apartan y no rompieron ninguna ley, no violentaron nada, dejaron a esa mujer abandonada con sus hijos y ellos se van a hacer su vida. Es increíble que efectivamente cuando uno hace ese pacto delante de Dios, o por legal o en la iglesia, es binding. ¿Cómo se dice binding? Es ata. Une. Y ellos temen a eso porque ellos quieren, mientras yo estoy enamorado, mientras todo va bien, yo quiero estar aquí. Pero ese pacto, ese contrato me va a atar. ¿De qué manera ata, Laura? Fidelidad y exclusividad emocional y sexual entre los esposos. Claro. Ellos lo saben. A permanecer unidos hasta que la muerte los separe. A amarse y servirse el uno al otro. A ser responsable por los hijos que resulten de esa unión. A ser económicamente responsables dentro de esa unión y otros compromisos más. Claro. Yo recuerdo, Laura, en nuestros países, que era muy común en el campo, como dijimos al comienzo del programa, que un hombre se une a una mujer, se enamoran, se unen, él no se quiere casar, aunque ella sí quiere, ella quiere legalizar esa unión, ella no quiere ser una mujer que convive, porque muchas de nuestras mujeres crecieron oyendo a su mamá decir que hay que casarse, que no hay que divorciarse, que hay que serle fiel al marido. Pero ahora este hombre, como teme a estos compromisos, como él no quiere esta atadura, él se une, vive con su mujer, pero como ustedes saben en nuestros países, la infidelidad es muy común, es común en muchas partes, pero en nuestro país era muy común que ese hombre ahora tuviera otra mujer, una aquí, otra allí, y como él no está casado legalmente, él siente que él, nada lo hace. Él es lícito. Y si mañana no conviene estar con la mamá de mis hijos, pues yo la dejo. Y no tengo que darle dinero, no tengo que mantener a esos niños. Y me voy ahora con mi nueva mujer. Pero él sabe, no es tonto. Él sabe que él no tiene la ley que lo obligue a responsabilizarse por esa primera mujer y sus hijos. ¿Ves? Y Fausto, yo creo que eso responde a esa ideología del yo, ¿verdad? Del egoísta que busca satisfacerse a sí mismo, que no quiere compromisos, que no quiere nada que lo ate, que no quiere responsabilidades. Que quiere salirse fácil de una situación, porque sabemos lo complicado que es un divorcio, sabemos que trae muchas complicaciones, la división de propiedad, y aún para que tengas poco, tengas mucho, siempre el divorcio es traumático, y le da un sentido porque de es contrario libertad, a Dios. un sentido de libertad. Mira, si no me gusta, me salgo, no tengo que pasar por un divorcio, si no nos gusta, cada uno se va por su lado y ya todo terminó, sin darse cuenta de que esa unión es la unión física y matrimonial.
es muy espiritual. Exactamente. Nos une no solo en cuerpo, sino Sí. en alma también. Pero para el que no tiene a Dios, Sí. pues esto no es importante. Somos nosotros los que creemos en el Señor, que queremos obedecerle y someternos a su revelación, a su ley. Pero ahora tenemos, como decíamos también al principio de manera muy breve, ahora tenemos esta otra corriente que ya no afecta simplemente a la gente del campo, a la gente sencilla. No, ahora tú tienes en las grandes metrópolis a estos hombres y mujeres ejecutivos, profesionales, que porque el divorcio es tan complicado, porque ahora hay que dividir mucho dinero y muchas propiedades, pues eligen no casarse. Simplemente se unen, uno se muda a la casa del otro, al apartamento del otro, y mientras la cosa esté marchando bien, pues seguimos. Mientras el sexo esté bueno, mientras nos gustemos, mientras yo me sienta amado por ti o amada por ti, pues seguimos juntos. El día que aparezca otra más bonita o otro más buen mozo, o que ya yo no me sienta que tú haces lo que a mí me gusta, pues yo te dejo. Y seguimos amigos y sigo para el próximo. Porque es consistente, hermanos y hermanas, con este espíritu de estos tiempos del yo, del amor al ego, al yo, a lo que yo quiero, a lo que me hace sentir bien. Entonces, nada que me haga sentir mal, yo quiero. ¿Ves? Y entonces la sociedad le ha dado al matrimonio esta luz de sacrificio, de algo difícil, de algo trabajoso y laborioso, que entonces puede terminar en divorcio hay personas que dicen, triste. si me caso y tenemos un pacto entre medio firmado, eso daña la relación. Exactamente. Porque yo he oído personas decir, es más lindo el que estemos juntos porque queremos y no porque hay un papel que Exactamente. No por obligación, sino porque de verdad Sí. somos uno. ¿Ves? Hasta que eso dure, y cuando ya Eso no dure suena más, muy lindo, lo pero- dejamos. Pero fíjense que es diferente a lo que Dios ha dicho. Entonces lo problemático aquí, Laura, es que aún dentro de la iglesia de Cristo, en estos tiempos posmodernos, vemos a muchas parejas abrazando esos conceptos y cuestionando a Dios. Cuestionando, ¿será que esto es así en el día de hoy? ¿Esto seguirá aplicando a pesar de los cambios que hay en el mundo? De nuevo, no nos estamos metiendo en este programa en otro tipo de matrimonios. Eso que se han obviamente inventado en no las son últimas bíblicos. décadas. Ajá. Estamos hablando de un hombre y una mujer, sea que sea civil y religioso, o unión libre versus matrimonio por la ley y la iglesia. Entonces, tenemos esta inquietud, no solo porque nos preguntan mucho, pero porque hay una carga, hermanos, por la iglesia, de cómo estas influencias que están a nuestro alrededor, fuera de las paredes del edificio de la iglesia, entran a la iglesia, y ahora tú tienes personas sentadas ahí los domingos oyendo el culto dominical que han sido influenciadas por estas corrientes y que ahora la hablan con otras personas dentro de la iglesia y traen estas dudas y siembran estas incertidumbres dentro de la iglesia, y ahora cristianos no muy arraigados en la palabra, pues se dejan mover llevar por todo viento de doctrina. por estas corrientes, Sí. y ahora tú los oyes hablando y diciendo cosas que no son lo que Dios ha dicho. De manera que, a manera de resumen, civil está bien visto por Dios y por la ley. Ese es innegociable. Ese es el matrimonio que debe ser. Si puedes el religioso, amén. Es lo Gloria a Dios. que debes desear, porque como cristiano quieres casarte en la iglesia también. Unión libre no es matrimonio. No es matrimonio. Eso es un hombre y una mujer en fornicación. Están fornicando. Y si tú como pastor sabes que hay una pareja en esa condición en tu iglesia, a ti te toca reunirte con ellos y en amor llevarlos a la palabra con la Biblia en mano y hacerles entender que están violando la ley Fausto, de Dios. mira los Y tiempos. entonces el matrimonio, como Sí. Dios lo establece, que es un hombre y una mujer unidos por el juez y por el pastor. Un también. último comentario. Mira los tiempos que estamos viviendo, que nos ha tocado en ocasiones hace años dar consejería a una pareja para casarse que estaba en fornicación, Así mismo. porque ellos no veían eso mal.
Entonces, es como una falta de conocimiento, una ignorancia bíblica. ¿Pero por qué, Laura? Porque conocemos más de lo que el mundo dice que lo que Dios ha dicho en su palabra, porque no estamos en la palabra. Sí. No estamos en la palabra y yo me llevo por las comerciales, las series de televisión, los amigos del trabajo, y esas son la gente que influencian mi mente y no la palabra de Dios. Esperamos que esto te haya aclarado cualquier duda que tengas. Si tienes dudas aún, puedes escribirnos aquí al Hogar sobre la Roca o a Radio Eternidad. Acuérdate de suscribirte aquí al canal de YouTube de Radio Eternidad. Y entonces te esperamos en un próximo programa de Un Hogar sobre la Roca. Dios los bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.